Muchísimas gracias a la UCAM por confiar en Mutua Universal para impartir esta serie de talleres. Una serie de 3 talleres en las que damos una visión amplia sobre lo que es una mutua de accidentes de trabajo, las prestaciones que se gestionan y relativo también al tema de investigación de accidentes, prevención. Ya sabemos que en Derecho de Seguridad Social, bueno, pues están las normas que las estudiáis, pero la finalidad de estos talleres es quizás darles un enfoque más real y más práctico de lo que sucede en el día a día. Mi compañero Ignacio Ortega, que estuvo el lunes aquí con vosotros, me comentó ayer que no me ha pisado la presentación, o sea que no os ha contado nada de prestaciones. Yo me lo creo, porque claro, las prestaciones de seguridad social, como sabéis, son prestaciones muy concretas, de muchos requisitos técnicos para acceder a ellas y por tanto vamos a ver los conceptos y también aquellos requisitos necesarios para causar derecho a las prestaciones. Si tenéis alguna pregunta durante la exposición, interrumpidme, no pasa nada, yo prefiero que sea durante el transcurso de la exposición por cuanto siempre está más fresco y podemos comentarlo. Cuando vea yo que si tenemos demasiado en algún tema, yo ya avanzo, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, pues las mutuas de accidente de trabajo, como os comentaría Ignacio, gestionamos prestaciones de seguridad social, prestaciones públicas, ¿de acuerdo? Son las prestaciones que son resultantes de las cotizaciones que hacen los trabajadores a través de las empresas por el trabajo prestado, ¿de acuerdo? Históricamente, tal y como os comentaría Nacho, las prestaciones por las que en su día se fundaron las mutuas de accidentes de trabajo fueron por las contingencias profesionales, es decir, por el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Lo que pasa es que en los últimos 20 años el Estado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha ido concediendo más competencias a las mutuas para que gestionemos prestaciones que históricamente no habían sido gestionadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema de seguridad social, el Estado, entiende que las mutuas hacen un control más eficaz de las prestaciones y que por tanto el reconocimiento del derecho de esas prestaciones somos muy exhaustivos y con ello pues hay mucho más control que en el sistema, ¿de acuerdo? Por tanto, prestación histórica gestionada por las mutuas de accidente de trabajo, prestaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Vamos a ver después que aquí se engloban todo tipo de prestaciones, es decir, prestaciones sanitarias y prestaciones económicas, a diferencia de lo que pasa con la gestión de la prestación en contingencias comunes, que como sabéis las contingencias comunes son el accidente no laboral y la enfermedad común, y en este caso las mutuas únicamente tenemos cedida la competencia de la gestión de la prestación económica de la IT, de la incapacidad temporal, es decir, únicamente el pago del subsidio, ¿vale? Sustitutivo de las rentas del trabajo. ¿Por qué? Porque la competencia sanitaria, de asistencia sanitaria y de la emisión de la baja médica corresponde al Sistema Nacional de Salud, es decir, al servicio público, ¿de acuerdo? La baja médica en el caso de accidente no laboral y enfermedad común la expiden los médicos de cabecera y la mutua, siempre y cuando la empresa tenga la cobertura de la gestión de la prestación económica con una mutua, la mutua ejercerá el control del pago y además pagará. ¿Tenéis claro la diferencia? Es decir, en accidente de trabajo la mutua cura, la mutua da la baja y además paga el subsidio y es la responsable de todo el proceso, desde que sufre el accidente o la enfermedad profesional hasta que el trabajador está recuperado para incorporarse a su puesto de trabajo. En el caso de las contingencias comunes, la mutua únicamente paga la baja, ¿vale? La baja la expide el parte de IT, de baja la expide el médico de cabecera y la asistencia sanitaria corre a cargo del Servicio Público de Salud. Por tanto, esa es una diferencia fundamental, ¿vale? Otra prestación, denominado subsidio por riesgo durante el embarazo y la lactancia, que gestionamos las mutuas de accidente de trabajo, es el SREL, es la abreviatura de este subsidio, que también tiene cedidas por el Ministerio a las mutuas su gestión, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver con detalle. También la prestación para el cuidado de menores afectados por enfermedades graves. Esta prestación es relativamente nueva, es una prestación que
que existe para aquellas madres o padres trabajadores que tienen un hijo enfermo, una enfermedad grave, que están catalogadas y que necesitan ausentarse de sus puestos de trabajo para atender al hijo. Después la vamos a ver cuáles son los requisitos de acceso a la prestación y bajo qué condiciones se reconoce, ¿de acuerdo? Y por último, la prestación de cese de actividad, o también llamado el paro para autónomos, que también se creó hace unos años, porque como sabéis el paro únicamente, el desempleo se reconocía únicamente en régimen general, pero tras las diferentes reivindicaciones por parte de las asociaciones de autónomos, por él se creó, se legisló que los autónomos tuviesen derecho al paro para autónomos bajo unos requisitos que vamos a analizar en último lugar, y también decir que el cese de actividad del paro para autónomos es voluntario para los autónomos que lo quieran cotizar. Lo veremos después, ¿de acuerdo? Una vez enumeradas cuáles son las prestaciones que gestionamos las mutuas de accidente de trabajo, vamos a entrar en primer lugar a conocer el concepto. Eso es que no se ve arriba, pero el título es accidente de trabajo. Accidente de trabajo, concepto, ¿de acuerdo? Antes de entrar a analizar las prestaciones que conlleva las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, es necesario recordar cuál es el concepto de accidente de trabajo. Según el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en régimen general, es decir, los trabajadores por cuenta ajena, la ley históricamente entiende que el accidente de trabajo es aquel que ocurre como consecuencia, con ocasión o por consecuencia, del trabajo ejecutado por cuenta ajena, ¿de acuerdo? En el régimen especial de trabajadores autónomos también se reconoce la figura del accidente de trabajo bajo unos términos mucho más restrictivos, ¿de acuerdo? La ley expresamente, el artículo 316 del texto refundido de la Ley General, señala que es aquel que sufre el trabajador autónomo como consecuencia directa e inmediata del trabajo por cuenta propia. Hay una diferencia fundamental, ¿de acuerdo? Que en el caso del trabajador por cuenta ajena, será accidente de trabajo toda aquella lesión que el trabajador sufra por consecuencia del trabajo que está ejecutando o incluso con ocasión de. No necesariamente como si un trabajador es albañil y está haciendo una pared, eso está claro que es como consecuencia directa del trabajo. Pero imaginaros que el empresario lo envía a la tienda a comprar, no sé, ladrillos, aunque en ese momento no está ejecutando su trabajo habitual, que es el de ser albañil, eso también se consideraría accidente de trabajo, sería un inicio, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso del régimen general, el concepto de accidente de trabajo es muy amplio, incluso es objeto de muchas interpretaciones jurisprudenciales, es decir, el concepto de accidente de trabajo, el Tribunal Supremo de vez en cuando dicta sentencias interpretando el concepto, porque al final ya es tan amplio que caben cosas ya que llegan a los tribunales, porque los empresarios son muy restrictivos a la hora de reconocer pues eso, accidentes de trabajo que no sean los propios de la actividad, pero la verdad es que el sistema en ese sentido al trabajador por cuenta ajena lo protege y le cubre bastantes percances, que siempre y cuando tengan que ver con el trabajo, ¿vale? En el caso de los autónomos no, la ley es muy restrictiva. ¿Por qué? Porque en el caso de los autónomos, el propio autónomo es su propio empresario y es el que declara sus accidentes de trabajo. Por tanto, ahí el legislador ha acotado muchísimo el concepto y ha dicho que solo se considerará accidente de trabajo aquel que se produzca como consecuencia del trabajo por el que está dado de alta la actividad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el trabajador autónomo, si no, podría declararlo todo lo que esté en relación con su trabajo habitual, lo podría declarar accidente. ¿Qué sería verdad? ¿Qué no sería verdad? Por tanto, se acota mucho y tiene que ser siempre por razón de la actividad. También se considera accidente de trabajo, en régimen general, el sufrido al ir o volver del lugar de trabajo. Es el accidente denominado in itinere. No sé si habéis oído hablar ya de él, imagino que lo habréis estudiado ya. Es el accidente que ocurre en el trayecto en que el trabajador se dirige desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. Aquí también hay un mundo de jurisprudencia y hay muchas sentencias en las que el Tribunal Supremo... Sí,
en las que el Tribunal Supremo ha tenido que entrar a interpretar, por ejemplo, el concepto de domicilio. Se considera, porque la ley lo que dice es el domicilio habitual, ¿de acuerdo? Pero imaginaros que el trabajador un fin de semana se va de viaje a una segunda residencia, ¿vale? En ese caso sería domicilio habitual, ¿no, verdad? Por tanto, hay que ir muy al caso y lo que hacen los tribunales es interpretar las circunstancias en que sucede cada uno de los accidentes. O, por ejemplo, también el trayecto lógico, dice la ley, el trayecto, bueno, la jurisprudencia dice el trayecto lógico, es decir, si un trabajador para dirigirse de su casa al centro de trabajo debe tardar aproximadamente, contando el tráfico, media hora y tarda 2 horas, ¿qué trayecto ha utilizado el trabajador para llegar al centro de trabajo? Y decir, todas esas cosas en la mutua, cuando nos declaran un accidente de trabajo in itinere, aparte de pedir el atestado, si hay atestado policial, si hay parte amistoso. ¿Por qué lo verificamos? Porque a diferencia del accidente de trabajo en sentido amplio, acepta la presunción, o sea, ius tantum, es decir, todo lo que le sucede al trabajador en su puesto de trabajo es accidente. En el in itinere, el trabajador es el que lo debe acreditar, no cabe la presunción, porque ya está fuera de tiempo y lugar, es decir, el accidente lo sufre en el tiempo que utiliza para desplazarse entre su domicilio y el centro de trabajo. Por tanto, ahí la presunción, o sea, no cabe la presunción, ¿de acuerdo? El 156, párrafo tercero, que recoge la ley. Por tanto, es el trabajador el que debe acreditar que lo ha sufrido, a través, lo que os digo, atestado, testigos, informe policial, etcétera, ¿vale? Lo que os decía, el Tribunal Supremo ha tenido que entrar hasta estudiar si un trayecto es lógico o no. ¿Por qué? Porque si un trabajador tarda 2 horas en llegar a su casa cuando debería tardar media, algo hay ahí que no cuadra, o sea, ha parado en algún sitio, por tanto ha roto el nexo causal. La verdad es que yo tengo el doctorado en el accidente in itinere, es una materia muy divertida porque hay 1000 supuestos diferentes, desde la mujer que para comprar el pan momentáneamente para luego volver a su casa, que sucede a diario, o la que deja a sus hijos, o el padre que deja a sus hijos en el colegio y reemprende el camino al trabajo. Bueno, pues en esos casos en que las interrupciones en el trayecto son momentáneas, el Tribunal Supremo ha dicho que sí que debe considerarse accidente in itinere, ¿de acuerdo? Porque las interrupciones son de 5 o 10 minutos, además son cosas que se hacen habitualmente. Aquel trabajador que para media hora a tomarse una cerveza, o trabajadora con los amigos antes de llegar a su casa, y ha sido 1 hora y no hay nexo causal con el trabajo, se entendería que ahí ya no sería accidente in itinere. Por tanto, las mutuas nos dedicamos a hacer un tanto una labor investigadora. Cuando llega un accidente in itinere y verificamos siempre si el trayecto es lógico, la hora en que sucede el accidente es lógico. ¿Y qué hacemos con ello? Le pedimos a la empresa el certificado del horario que hace el trabajador, pedimos el domicilio en el que vive habitualmente el trabajador y hay unos técnicos en las mutuas que se dedican a eso, ¿vale? A verificar si efectivamente los accidentes que se declaran como in itinere lo son o no lo son, ¿vale? En el caso del autónomo, hasta el 2017, se aprobó en octubre del 2017, no sé si recordaréis que en octubre hubo una ley muy importante de reformas del trabajo autónomo, en la que ha entrado en vigor el día 1 de enero del 2018, en la que por fin se reconoce el accidente in itinere también para los trabajadores autónomos. En el caso de los autónomos, la cotización por accidente de trabajo es voluntaria, no es obligatoria, a diferencia del régimen general, que sí que es obligatoria para las empresas. Pero en los autónomos, aquellos autónomos que quieran cotizar por accidente de trabajo, por si tienen un accidente de trabajo, y tener una mayor cobertura de prestaciones, pues tendrán reconocido el accidente in itinere. En este caso también es el que se sufre al ir o volver del lugar de trabajo, pero además la ley ha entrado a determinar, y ahora lo recoge el artículo 316 del texto refundido de la Ley General, que debe ser desde el domicilio al lugar donde se preste la actividad económica o profesional, ¿vale? Y además exige la ley que ese lugar de actividad, un despacho, un establecimiento, debe ser el que está declarado como centro de trabajo a efectos fiscales, ¿de acuerdo? Si el centro de trabajo no está declarado a efectos fiscales, no podrá reconocerse el accidente in itinere, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los autónomos que trabajan en casa? Que muchos autónomos tienen su lugar de prestación de servicios es en el domicilio. Bueno, pues no van a poder acceder al accidente in itinere porque no se considera que
se tenga que desplazar cada día a una hora determinada a un lugar de trabajo. Entonces viene la pregunta del millón. Pero bueno, hay autónomos fontaneros que salen a reparar a los distintos domicilios de la gente que les contrata. ¿Eso no es accidente in itinere? No. Eso como mucho será un accidente de trabajo, siempre y cuando el autónomo en la casa que está reparando tenga un accidente, pues que se haga un corte, o sea, que se quede electrocutado. Pero el trayecto desde su domicilio a la casa del cliente no se considera accidente de trabajo, ¿vale? Yo creo que esto en unos años va a haber bastante litigiosidad, porque aparte de que no son muchos los autónomos, porque de 3,5 millones de autónomos que aproximadamente, un poquito más ahora, hay ahora dados de alta en España, solo 500,000 de autónomos tienen la contingencia profesional, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco ha dado tiempo a que se genere esa litigiosidad, y porque al final son pocos los autónomos que declaran un accidente de trabajo. Cada vez los hay más, pero no son tantos como en regla general, que son millones de accidentes de trabajo al año, ¿de acuerdo? Como os decía, que ya lo he nombrado, también se considera accidente de trabajo el sufrido incumplimiento de órdenes del empresario. Es decir, mi jefe me dice ve a la esquina a comprarme el periódico, aunque no esté relacionado con mi actividad, yo cumplo órdenes de mi jefe. ¿Verdad que ninguno le negaríais a vuestro jefe ir a comprar el periódico? ¿Verdad que no? Bueno, pues eso sí, por una de aquellas me atropellan en ese momento, eso es accidente de trabajo, ¿vale? Aunque no tenga nada que ver con la actividad, pero yo estoy cumpliendo las órdenes de mi jefe y por tanto eso el sistema lo cubre, ¿vale? Lo que os decía, se presume la laboralidad del trabajador, salvo prueba en contrario, se aplica la presunción siempre y cuando esté en tiempo y lugar. Aquí también hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, qué pasa con aquellos trabajadores que están desplazados fuera por motivos de trabajo y en sus horas de descanso, es decir, cuando acaban la jornada, acaban de visitar a clientes, se van al hotel o se van a cenar o se van a nadar al mar, que hay sentencias de ese tipo. Y por ejemplo, tuvimos un caso hace muchos años ya en la Mutua, al principio de entrar yo, ahora ya 18 años, que un trabajador desplazado se fue a nadar a la playa en su tiempo de descanso y se ahogó nadando. ¿Qué es accidente de trabajo? ¿Se puede considerar que como está en misión, está fuera, se considera accidente de trabajo? Bueno, pues aquel caso lo ganamos, pero os puedo decir que hay tribunales que entienden que todo el tiempo en que el trabajador se encuentra desplazado fuera debe considerarse todo accidente de trabajo. Por ejemplo, los camioneros que van en el camión y paran a hacer sus horas de descanso. Cuando están en cabina descansando, ¿se considera accidente de trabajo? Bueno, pues ahí la jurisprudencia ha dicho que sí, además en casi todos los casos, ¿vale? Estoy hablando, evidentemente, no estoy hablando ni de traumatismos ni de caídas, estoy hablando de infartos, de derrames cerebrales, de patologías que inicialmente tienen la consideración de enfermedad común, pero que si la sufren en tiempo y lugar de trabajo, en el caso de los camioneros, en tiempo quizás no, porque están descansando, pero sí en lugar, el camión es el medio que utilizan ellos para trabajar. También ha habido mucha discusión doctrinal y jurisprudencial, pero finalmente se tiende más en el caso de los camioneros, a entender que se trata de accidente de trabajo, porque el hecho de estar en el camión, se descansa mal, se está en tensión porque se está cuidando el camión, y una serie de factores que podrían contribuir a que pues ese infarto por estrés o por cansancio, por lo que sea, se pudiera desencadenar, ¿de acuerdo? En el caso de los trabajadores, hemos dicho que la actividad laboral siempre es una, ¿vale? Que es la que se describe en su contrato de trabajo. Sí, por favor. Se describe en su contrato de trabajo, pero podría darse el caso de que tuviese el accidente cuando no está ejerciendo su actividad laboral, y eso se considera accidente de trabajo, ¿vale? En el caso de los autónomos, como os decía, no se aplica la presunción. Es el trabajador el que debe probar que estaba realizando su actividad en el momento del accidente, y además debe declarar todas las actividades que realiza como fuente de ingresos y cotizar por la de mayor riesgo, por lo que os comentaba antes, porque si no declara todas las actividades que realiza, si tuviera un accidente bajo una actividad que no está declarada, pues no le cubriría. Hasta aquí el concepto de accidente de trabajo, muy resumidamente. Os he hecho una enumeración de lo que describe la ley, pero como os digo, hay multitud, si os metéis en Google os van a aparecer multitud de sentencias sobre accidente de trabajo, de lo que se considera y lo que no se considera. Vale, y el último ítem es que
en los accidentes de trabajo, la empresa tiene 5 días para declararlos, ¿vale? Y el autónomo también. ¿Qué pasa si no se declaran en 5 días hábiles? Bueno, en el caso de los fallecimientos, los muy graves y graves, la inspección de trabajo da un plazo de 48 horas, o sea, todavía menor, ¿vale? En los leves son 5 días. Si no se declara el accidente de trabajo mortal o muy grave o grave, la inspección de trabajo puede sancionar a la empresa si verifica que efectivamente ha sido un accidente de trabajo y la empresa no lo ha declarado a la autoridad legal competente a través de un sistema que hay informático, es el sistema Delta, ¿vale? Que lo sepáis, que yo he visto sancionar a empresas por no declarar el accidente, declararlo fuera de plazo, con sanciones de 4.000 y 5.000 euros por no presentar el parte. Y en el caso de los autónomos también son 5 días hábiles, pero aquí no se distingue entre graves, muy graves o mortales, porque el autónomo es el propio empresario. Vale. Concepto de enfermedad profesional. Vale. Es otra de las... Sabéis que contingencias profesionales son 2, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Bueno, pues se entiende por enfermedad profesional la que se contrae a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro aprobado a tal fin, ¿vale? Es el concepto de enfermedad profesional que recoge el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? La enfermedad profesional son enfermedades, a diferencia del accidente de trabajo en que son traumatismos, sobreesfuerzos, las enfermedades profesionales suelen causarse por elementos o sustancias que hay en el puesto de trabajo, ahora veremos ejemplos, que en una evolución en el tiempo generan esa enfermedad profesional. Para que se considere una enfermedad como enfermedad profesional, tiene que estar listada en este cuadro, ¿de acuerdo? Que está recogido en el Real Decreto 1299 de 2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales del sistema de la Seguridad Social. Por tanto, cualquier enfermedad que tenga que ver con el trabajo, si no está recogida en el cuadro, no se puede considerar como enfermedad profesional. Se llama enfermedades listadas. La orden TAS es de 2007, la 1 de 2007, es la que establece el modelo de parte de enfermedad profesional. El modelo de parte de enfermedad profesional y de accidente de trabajo no tiene nada que ver. El modelo de enfermedad profesional se tramita a través del sistema CEPROS, es un sistema público, en el que cuando haya una sospecha de una enfermedad profesional se establece un periodo de estudio para ver si efectivamente lo es o no lo es, y se tiene que tramitar tanto por parte de la mutua como por parte de la empresa, todo a través del sistema CEPROS, ¿vale? Por tanto, esta normativa es específica de las enfermedades profesionales. Vale. El cuadro de enfermedades profesionales al que hemos hecho referencia, que está regulado en el Real Decreto 1299 de 2006, establece 6 tipos de enfermedades en función de los elementos o los agentes que las causan en los puestos de trabajo. En primer lugar tenemos las enfermedades profesionales causadas por los agentes químicos que puede haber en el puesto de trabajo. En segundo lugar, las enfermedades profesionales de la piel producidas por sustancias y agentes que no estén incluidas en los agentes químicos del primer grupo. En tercer lugar, enfermedades profesionales producidas por inhalación de sustancias y agentes que tampoco estén incluidas en el primer grupo. Enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias, que también las hay. No hace mucho, hace un año o algo así, nos entró una declaración de accidente de trabajo, de un trabajador que se encontraba desplazado en África y que se falleció por listeria, ¿de acuerdo? Y la duda que nos planteamos es si era accidente de trabajo o era enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque era una enfermedad infecciosa por parásito y por tanto pensamos si estaría incluida en el cuadro o no. En este caso se consideró enfermedad profesional finalmente y no accidente de trabajo porque el trabajador en el cuadro de enfermedad profesional se recoge dentro del apartado cuarto que cuando un trabajador sea desplazado a una zona de pandemia o de riesgo, en el que haya riesgo de contagio de este tipo de enfermedades, se considera enfermedad profesional. La empresa no quería que fuese enfermedad profesional, sino accidente de trabajo, pero finalmente se consideró enfermedad profesional, porque era una enfermedad que estaba recogida en el cuadro
y el agente que lo causó era una zona donde había riesgo de contagio. Es verdad que por parte de la empresa y del trabajador se incumplieron con las medidas de vacunación que aconseja la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Trabajo en España, que te dice que antes de desplazar a un trabajador a zonas de riesgo de este tipo de contagios, se deben cumplir unas normas básicas de vacunación, formación, para que eviten el contagio. En este caso se incumplió con eso y los familiares del trabajador fallecido estaban, no sé lo que habrán hecho finalmente, porque ya es un tema que no corresponde a la mutua, querían iniciar acciones legales contra la empresa por un tema de faltas de medidas de seguridad, es decir, porque la empresa no le había aconsejado debidamente al trabajador qué medidas debía tomar antes de viajar a África, ¿vale? En quinto lugar, también se considera enfermedad profesional aquellas producidas por agentes físicos, por ejemplo, movimientos repetitivos. Hay muchas enfermedades profesionales, por ejemplo, el túnel carpiano, la muñeca, de aquellos trabajos que constantemente se están haciendo movimientos repetitivos, ¿vale? También se consideran, sobre todo las limpiadoras, hay mucho túnel carpiano porque constantemente están escurriendo los mochos, están haciendo movimientos con la muñeca, y si una trabajadora tiene un síndrome de túnel carpiano y se acredita un periodo de actividad extenso como limpiadora, se suele considerar enfermedad profesional. Y por último, las enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas, pues un cáncer se puede considerar enfermedad profesional, pero cuando quede acreditado que se ha producido por algún agente cancerígeno. Yo ahora me viene a la mente los casos de Unión Naval de Valencia, los astilleros de Unión Naval, que la exposición al amianto, antiguamente para hacer los buques se utilizaba amianto, pues se prohibió al 92 o por ahí se prohibió, pero seguían trabajando el amianto porque cuando reparaban los buques seguía soltándose la sustancia. Y después de tantos años hay un grupo de trabajadores en Valencia importante que les ha salido pleurosis en los pulmones, incluso algunos ya han fallecido de cáncer por asbestosis, ¿vale? Y se ha considerado evidentemente que la exposición a ese agente, a ese producto cancerígeno, es la que les ha provocado la enfermedad. Por tanto, aunque sea un cáncer, está acreditado que tenían sustancias de sílice en los pulmones, de asbesto, y por tanto se ha considerado enfermedad profesional. Y no solo han conseguido las prestaciones inherentes a la enfermedad profesional, sino que además se han ido vía penal y han denunciado a la empresa por un delito contra el derecho de los trabajadores y han cobrado indemnizaciones millonarias, porque estaba utilizando una sustancia que estaba prohibida. ¿De acuerdo? Seguimos. Según la Organización Mundial de la Salud, constituyen entre el 1 y el 5% del total de enfermedades. Es decir, esto que demuestra que hay prevención en las empresas, es decir, que por parte de los técnicos de prevención en las empresas, los servicios de prevención ajenos, internos, propios de las empresas, se aplican las medidas necesarias para que cada vez haya menos enfermedades profesionales. Algunos ejemplos, como decía, cáncer por exposición a riesgos laborales físicos o químicos, cáncer de piel, mesotelioma, intoxicaciones crónicas por metales, solventes, plaguicidas, enfermedades musculoesqueléticas, tenosinovitis, bursitis, son enfermedades de los tendones, enfermedades respiratorias como asma ocupacional, neumoconiosis, hipoacusia por exposición laboral al ruido, hay muchas hipoacusias por aquellos puestos que tienen un nivel de ruido elevado, aunque se hacen mediciones por los técnicos de prevención, etcétera. Siempre, si se está muchos años en un nivel de ruido alto, acaba produciendo hipoacusias, pueden ser leves, pero también pueden ser graves, ¿vale? Se consideran enfermedades profesionales. Las enfermedades dermatológicas por dermatitis de contacto, las enfermedades transmisibles causadas por exposición a agentes patógenos, lo que decíamos antes de la listeria. Vale. Entramos ya de lleno, una vez analizados los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, al contenido de las prestaciones de contingencias profesionales, ¿vale? En primer lugar, el contenido de la prestación sanitaria, ¿vale? ¿A qué tiene derecho el trabajador cuando tiene un accidente de trabajo? A que le presten en la mutua, ¿vale? Tiene derecho a la asistencia médica encaminada a la reparación del daño causado, a la asistencia farmacéutica, todos los medicamentos son gratuitos, a diferencia de contingencias comunes que sabéis que hay que pagar en función de si se tiene o no las rentas y tal, hay que pagar un mínimo.
Las prestaciones complementarias totalmente gratuitas, prótesis, muletas, es totalmente gratuito. Las prestaciones ortopédicas y el transporte sanitario. Cuando un trabajador está de baja por accidente de trabajo y no se puede desplazar solo al centro donde lo van a curar o donde va a prestar la rehabilitación, la mutua o bien le pone un taxi o bien le pone una ambulancia, y si el trabajador se puede desplazar en medio de transporte público, la mutua le paga el autobús, el tren, o incluso si el trabajador viene con su propio vehículo, le paga el kilometraje. Es decir, cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo, no le cuesta un duro su reparación. Es más, y esto fuera de la ley, pero os lo digo para que lo sepáis, las mutuas estamos obligadas, imagino que Ignacio os lo comentaría, a tener un fondo, ¿vale?, social, que en aquellos casos en que tengamos accidentados graves, trabajadores graves, que su situación económica quede muy mermada, tenemos un fondo para ayudar a los hijos a seguir con sus estudios. En el caso de fallecimientos, en que fallece el padre con hijos menores, tenemos un fondo de asistencia social que no es público, pero que sí que el dinero deriva del sistema público, en el que la mutua, bajo los criterios de una asistente social, una trabajadora social, les ayudamos a cubrir sus necesidades, ¿de acuerdo? Pues si es un trabajador que ha fallecido, que tenía hijos pequeños en edad de estudios y los ingresos económicos han mermado, la mutua les va a pagar, quizás, pues les va a ayudar para que ayuden en sus estudios, etcétera, o incluso cuando un trabajador se queda inválido, la mutua le pone la cama en su domicilio, le elimina todas las barreras, etcétera, etcétera. Ese es el fondo de asistencia social que se llama, ¿vale? Pero eso es aparte del sistema. Vale, seguimos. ¿Y qué es el concepto de incapacidad temporal? Hemos visto la asistencia sanitaria y ahora la incapacidad temporal. Pues como sabéis, es la baja médica, ¿eh? Es la situación en que se encuentra un trabajador mientras esté impedido para desempeñar su trabajo y además esté recibiendo asistencia sanitaria, ¿vale? El tiempo máximo legal de IT, en el que puede estar un trabajador, en principio es un año. Son 365 días. Se supone que en un año, en el caso de las mutuas, la recuperación es mucho más rápida porque no hay listas de esperas, porque las pruebas se realizan de inmediato, porque las intervenciones quirúrgicas se realizan enseguida. Por tanto, los tiempos de duración de IT se acortan, ¿vale? En el caso de las contingencias comunes, las ITs, las bajas, se alargan más. ¿Por qué? Pues porque el sistema público de salud, ya sabemos las listas de espera que hay, que para hacer una prueba tienen que tener lista de espera, si no es grave, para una intervención quirúrgica. Por tanto, las bajas de IT por contingencias comunes se alargan bastante más en el tiempo que las de las mutuas. Siempre se ha dicho que las mutuas damos las altas rápido, porque no queremos pagar. Las mutuas dan las altas más rápido porque el proceso de curación de la lesión se acorta porque los medios que utilizamos se aplican de inmediato, ¿de acuerdo? En contingencias comunes la curación tarda más. Por tanto, se podrá también declarar una prórroga de 6 meses más, o sea, un año y medio, siempre y cuando el trabajador agotado los 12 meses existan posibilidades de curación, es decir, que todavía no esté curado del todo, que le falta, pues, por ejemplo, rehabilitación o le falta realizar alguna prueba médica. Y si durante esos 6 meses se presume que el trabajador va a recuperar mayor capacidad laboral y va a estar en condiciones de incorporarse a su puesto de trabajo, se le va a conceder una prórroga de 6 meses, ¿vale? Ese es el tiempo máximo legal. Pero además, excepcionalmente, solo excepcionalmente, porque esto no sucede casi nunca, podría incluso ampliarse a 24 meses, ¿vale? Pero solo excepcionalmente, porque si no, de lo contrario, si a los 18 meses el trabajador ya no existen más posibilidades de su recuperación, el trabajador, las limitaciones que tiene ya no va a mejorar, ya se pasa a tribunal médico de invalidez, que ahora veremos los conceptos, ¿vale? Vale, invalidez, incapacidad permanente, concepto. Bueno, es la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento, como hemos visto, sigue presentando reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de que sean determinadas objetivamente, es decir, no porque el trabajador diga que me duele, se le va a conceder una invalidez. Hay unas pruebas médicas de carácter objetivo en las que se va a ver si efectivamente el trabajador, en las secuelas que refiere, son reales o no son reales, ¿vale? Y además esas secuelas tienen que ser definitivas,
si existe posibilidad de mejoría, seguramente le pudieran dar una incapacidad permanente, pero sería revisable al poco tiempo. No impedirá la calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, lo que os decía, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Es decir, si existe una posibilidad de mejoría después de un tiempo que quitándole una prótesis va a mejorar la movilidad, bueno, pues se le da una incapacidad de momento y luego si hay mejoría se la revisa y se la quitan. No solemos hacerlo mucho porque es un problema, porque cuando un trabajador ya es declarado incapaz y se acostumbra a vivir 2 años sin trabajar y la verdad cobrando una pensión del sistema, pues es muy difícil luego revisarla, ¿vale? Pero que de vez en cuando sí que se pasa. Lo que pasa es que se le advierte y se le dice, oye, te damos la permanente revisable, pero que sepas que si mejoras luego vas a tener que volver a trabajar. La ley tiene una reserva de puesto de trabajo a los trabajadores declarados incapaces de 2 años, ¿vale? Por si le quitan la incapacidad. Una vez transcurridos 2 años, si un trabajador le mantiene la incapacidad, pero por ejemplo se la quitan a los 4 años, el trabajador habría perdido su puesto de trabajo. Solo se reserva el puesto 2 años. Vale. Los grados de incapacidad. Vale. En accidente de trabajo, aunque las indemnizaciones por baremo no se consideran incapacidades permanentes, evidentemente, pero son una serie de indemnizaciones que tiene recogidas la ley, en concreto la orden 66 de 2013, por la que se pagan una serie de indemnizaciones por las lesiones que han quedado después de un accidente, pero que no son invalidantes. Por ejemplo, una amputación de la primera falange de un dedo es una lesión permanente, sí, porque me falta la primera falange, ¿verdad? Pero eso no me va a impedir el desempeño de mi trabajo habitual. Y eso la ley pues lo indemniza pues con una indemnización, hay desde 550 a 4.000 euros. Según la parte lesionada del cuerpo, si es la mano dominante o si no, el baremo lo establece. Limitación movilidad del dedo, pulgar, de la mano, eso está recogido, ¿vale? Y en función de la lesión se paga una cantidad. Pero eso te lo pagan y te vas a trabajar. Es decir, eso te incorporas al trabajo, ¿vale? En muchas ocasiones se conceden baremos por parte de la Seguridad Social porque las propuestas las hace la mutua, pero quien tiene la última palabra es el Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La mutua propone, aunque sea accidente de trabajo, pero el INSS es el que califica si el trabajador está incapacitado o no, aunque paga la mutua. Es decir, el INSS es el que resuelve, pero la mutua es la que paga todo. Cuando es por accidente de trabajo, toda esta serie de incapacidades, ¿vale? Muchas veces hay indemnizaciones por baremo, hay baremos que los trabajadores no están de acuerdo, pues porque a lo mejor por una limitación de movilidad de la muñeca inferior al 50%, si su trabajo, por ejemplo, es bimanual, pues él entiende que, aunque en el baremo ponga limitación de movilidad inferior al 50%, si lo ponemos en relación con su puesto de trabajo, tiene dificultades para realizarlo y se llevan a los tribunales. De eso sí que tenemos muchísima litigiosidad y juicios diariamente, ¿vale? Porque normalmente ningún trabajador está de acuerdo con la valoración o con la resolución que le concede el INSS, ¿vale? La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, ¿vale?, es también una indemnización a tanto alzado, pero en este caso es de 24 mensualidades. ¿Por qué? Porque es aquella limitación que es no inferior al 33%, o digamos superior al 33%. Es aquella limitación que te impide realizar una parte de tus tareas, pero no todas, ¿vale? Que para algunas tareas vas a presentar dificultad. En ese caso se concede la indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora de la IT, ¿vale? Se paga una única vez y ahí se ha acabado ya el proceso del accidente de trabajo. En este caso, la limitación de la capacidad laboral evidentemente no debe impedir desempeñar las tareas fundamentales, porque en el momento que impide el desempeño de las tareas fundamentales estaríamos hablando de una incapacidad permanente total, es decir, aquella que te obliga a apartarte del puesto de trabajo porque las dolencias o las secuelas que te han quedado después del accidente ya no te impiden desarrollar con normalidad, el puesto de trabajo. Y en ese caso es cuando se declara al trabajador afecto a una total y ya no va a poder volver a trabajar en ese puesto, en principio, salvo que fuera revisable a mejor y se la quitaran, nunca más, ¿vale?
¿En qué consiste la prestación? Bueno, pues la prestación vitalicia, salvo que se le revise por mejoría, cuando son menores de 55 años, consiste en un 55% de la base reguladora, ¿vale? Aproximadamente, para que os hagáis una idea. Si la base de cotización de un trabajador son 1.500 euros, se calculará la pensión por accidente de trabajo teniendo en cuenta el salario anual anterior al accidente. Esa es la fórmula que se coge para sacar la base reguladora, que se hace una media de los 12 meses, pues la base reguladora debe estar entre 1.400, 1.550. Pues el trabajador cobraría de por vida el 55% de esos 1.500, 1.400 euros, ¿vale? Siempre va a estar en función de la base de cotización de cada trabajador, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando el trabajador cumple 55 años, automáticamente hay que solicitarlo y el sistema le va a reconocer un 20% más. Va a cobrar un 75% siempre y cuando no esté trabajando en otra cosa. Si se está trabajando en otra actividad que no sea incompatible con la pensión que tiene, pues no va a poder cobrar el 75%. Pero hay mucha gente que tiene una total para la profesión de albañil, por ejemplo, y está cobrando una pensión vitalicia de la Seguridad Social y está trabajando en otro puesto de trabajo, como vigilante de un parking. Hay muchas profesiones que no son incompatibles, ¿de acuerdo? Y entonces está cobrando su salario de la empresa donde trabaja más la pensión vitalicia. Es compatible, ¿de acuerdo? Y después tenemos la incapacidad permanente absoluta. Es aquella que se reconoce cuando el trabajador, después del accidente, también se aplica en la enfermedad común, los grados de incapacidad, salvo el baremo, que es solo un accidente. Es aquel trabajador que ya no puede desempeñar ningún tipo de actividad laboral, porque su situación funcional ya no está para trabajar, ¿vale? Afortunadamente no son la mayoría de casos son las incapacidades totales, ¿vale? Absolutas hoy en día no se reconocen, y cuando se reconocen es porque realmente el trabajador ya no puede seguir una rutina de 8 horas de trabajo porque está impedido realmente para trabajar, ¿vale? En este caso se cobra una pensión vitalicia del 100% de la base, es decir, se cobra 100% el salario que se tenía en el accidente de trabajo, ¿vale? ¿Quiere decir que no pueden desempeñar ningún tipo de actividad? Se puede desempeñar algún tipo de actividad, ¿vale? Pero siempre con el permiso de la Seguridad Social. En el caso de la total, normalmente no hace falta solicitarlo, pero en la absoluta hay. Por ejemplo, pues tipo de contrato, por ejemplo en la ONCE hay muchos trabajadores que tienen una absoluta y están dados de alta en la ONCE y están trabajando en la ONCE, pero hay una autorización del Ministerio, ¿vale? Bueno, del INS en este caso. Es decir, sí que se podría realizar. ¿Por qué? Porque hay supuestos en los que, por ejemplo, un trabajador que tenía una base reguladora, por ejemplo, de 600 euros, yo conozco un chico que tuvo un accidente muy joven con una base reguladora de 600 euros, cobra 600 euros, muy joven, y claro, pues necesita más sustento, y entonces se le autorizó por parte del INS que pudiera ser contratada de una empresa pues tipo 11 o de este tipo, ¿vale? Porque con 600 euros vivir toda la vida y enfermo pues es complicado. Entonces en esos casos sí que se puede. Y por último, la gran invalidez. La gran invalidez es cuando el trabajador incapacitado absoluto además necesita la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida: vestirse, comer, ducharse. En ese caso, ¿qué pasa? En ese caso es que se complementa la prestación en torno a un 50%, 45-50, en función de las bases que ha tenido, la mínima del año que hay en legislación, etc. La fórmula ahora no la voy a explicar porque es un poco, pero bueno, que en la ley está, ¿vale? Cómo se calcula. En torno viene a cobrar un 145, entre un 145 y 150%, un sueldo y medio, ¿vale? Voy a darme prisa porque vamos fatal de hora. Las prestaciones por muerte y supervivencia, que estas son las prestaciones cuando el trabajador fallece, ¿vale? Tipos de prestaciones. Tenemos la pensión de viudedad, la pensión de orfandad, la pensión en favor de familiares, el subsidio en favor de familiares, el auxilio por defunción, y además, en caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional, hay una serie de indemnizaciones especiales a tanto alzado, ¿vale? Hay que cumplir, evidentemente, una serie de requisitos para poder acceder a la pensión de viudedad, de orfandad, en favor de familiares, etc. Me detendría aquí en el tema de
de las parejas de hecho, porque es un tema que estoy esperando ahora una sentencia del Supremo de un tema de las parejas de hecho de aquí de Murcia, además, que lo hemos ganado en la sala. La juez de instancia, la juez del social de aquí de Murcia, una de los jueces, dijo que era una pareja de hecho que había acreditado 5 años de convivencia, que no estaba inscrita como pareja de hecho. Sabéis que hoy en día para tener derecho a prestaciones hay que estar inscritos formalmente en el registro de parejas de hecho, y como no estaba inscrito, la mutua le denegó las prestaciones de viudedad, no la de orfandad. Los hijos evidentemente son hijos y tenían derecho a la orfandad, pero la viuda no era tal viuda porque ni siquiera estaba inscrita como pareja de hecho. En el juicio acreditó 5 años de convivencia, no en cambio que estaba inscrita. La juez dijo que sí que tenía derecho, lo recurrimos aquí en Murcia en la sala nos dio la razón porque el Tribunal Supremo dice, y la ley, que hay que cumplir 2 requisitos, estar en convivencia y además estar inscritos como pareja de hecho. Y han recurrido al Supremo la viuda, la pareja, y estoy pendiente de que la sala confirme si efectivamente tenemos razón o no. Es un caso curioso y además es de Murcia, por eso. Y están todas esta serie de prestaciones están recogidas en la ley general y ahí tenéis los requisitos para acceder. Importante esto, en el caso de accidente de trabajo no solo es la pensión, sino una serie de indemnizaciones. En el caso de la viuda son 6 meses y por cada hijo una mensualidad, ¿vale? Y si hay algún familiar como padres, hermanos que dependían del causante, es decir, del trabajador, también tendrán derecho a una serie de indemnizaciones. Los requisitos de acceso, bueno, pues evidentemente hay que estar de alta, pero creo que os lo comentaría Ignacio Ortega, en accidente de trabajo, aunque el trabajador no esté de alta, si se acredita que efectivamente estaba trabajando, tiene derecho a cobrar, ¿vale? El fondo de garantía es el que se encarga luego de devolverle a la mutua todo el dinero que se haya gastado en las prestaciones, pero el trabajador no se va, los familiares del trabajador, y en este caso el trabajador, tanto en incapacidad permanente como en IT, asistencia sanitaria, todo tiene derecho a cobrar, ¿vale? En la IT la prestación económica es el 75%, tanto en general en autónomos como en empleadas del hogar, ¿vale? Y la modalidad de pago en régimen general puede ser delegado directo, si el trabajador está en la empresa es pago delegado, y si extingue el contrato durante la baja pasará a pago directo de la mutua si es contingencia profesional y del INSS si es contingencias comunes o tiene la mutua la cobertura. Vale. Accidente no laboral y enfermedad común. Bueno, pues ya hemos venido hablando de las diferencias entre accidente y enfermedad, sabéis por la ley los conceptos, los requisitos en accidente de trabajo, ¿sabéis? No lo he dicho, pero no hay carencia, es decir, el trabajador que empieza a trabajar hoy, si se accidenta hoy, lo tiene todo cubierto. En accidente no laboral y enfermedad común hay que tener carencia, ¿vale? Es decir, hay que tener una cotización previa, eso está en la ley. Alta más cotización de 180 días en los 5 años anteriores, ¿vale? En contingencia común. Salvo en accidente no laboral, no hace falta carencia, siempre y cuando sea un accidente no laboral. La IT, el pago sabéis que cambia, ¿vale? En accidente se cobra desde el primer día, en contingencias comunes el trabajador empieza a cobrar a partir del 4.º día y son diferentes los porcentajes que se van aplicando en función de los días. El pago también puede ser delegado directo y en el caso del autónomo los requisitos de carencia son los mismos y la IT se paga igual. Lo que pasa es que siempre va a ser pago directo. Y en el caso de las empleadas del hogar, sabéis que las empleadas del hogar han sido asimiladas al régimen general, ¿vale? Y pueden estar dadas de alta por un solo empleador o que ellas se coticen cuando están dadas de altas varias horas en distintos empleadores. Tienen 2 opciones de cotización, ¿vale? Y la IT cambia un poco en cuanto a los días y los porcentajes, pero es muy similar. A partir de 21 días es el 75% y siempre es pago directo. Vale. Subsidio por riesgo durante el embarazo y la lactancia. Vale, esta es una prestación que se concede a la trabajadora para protegerla ante un riesgo cuando está trabajando y se encuentra embarazada. Debe evidentemente existir ese riesgo en un puesto de trabajo. Por ejemplo, las enfermeras, una vez son conocedoras de los embarazos, normalmente a las pocas semanas, si no de inmediato, se les reconoce el subsidio, se suspende su contrato de trabajo, ya no van a asistir al puesto de trabajo y como se les va a abonar por parte de la mutua el subsidio del 100% de su salario para que no tengan ningún riesgo durante el embarazo.
hay una lista SEGO, ¿vale? Que es una lista del Ministerio en la que en función del puesto de trabajo de la trabajadora embarazada se le va a reconocer el subsidio a partir de una semana determinada, en función de los riesgos que hay. Por ejemplo, las enfermeras también que están en rayos X, evidentemente se les aparta de inmediato. O, por ejemplo, las veterinarias, no de inmediato, pero sí en función de los riesgos que haya, pues hay riesgo de mordeduras, por contagios, etc. Todo el sector sanitario se suele reconocer de inmediato el subsidio, ¿vale? El tema de las dependientes, estar todo el día en bipedestación, se suele reconocer a la semana 32, 33. En el caso de las profesoras también, sabéis que los embarazos son de 40 semanas normalmente. Bueno, pues en función del puesto de trabajo y del riesgo que hay en ese puesto de trabajo se reconoce una semana u otra, ¿vale? Eso es. Hay que distinguir muy bien el subsidio de riesgo por embarazo en que la embarazada está sana, que no tiene ningún problema, simplemente es para que su puesto no le pueda poner en riesgo el embarazo, de aquellas situaciones de embarazo de riesgo que no tiene nada que ver, que en ese caso lo que tiene que hacer la trabajadora cuando hay una amenaza de aborto o una trabajadora pues tiene lumbalgia, etcétera, esos son bajas por enfermedad común, ¿vale? Ahí no tiene nada que ver con el subsidio de riesgo por embarazo, ¿de acuerdo? Vale. Está regulado en el Real Decreto 295 de 2009, por el que se regulan las prestaciones económicas de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. No se emite baja médica ni se presta asistencia. Insisto, la trabajadora está sana, está embarazada, no está enferma, está sanísima, ¿vale? Y una vez aceptado el subsidio por parte de la mutua, porque esto sí lo solicita la trabajadora y necesita un informe del técnico de prevención de la empresa en el que diga que sí que hay riesgo en su puesto, ¿vale? Es cuando la mutua se hace cargo de la prestación mientras hasta la fecha de nacimiento. A partir de la fecha de nacimiento se extingue el subsidio y ya empieza a cobrar la baja por maternidad, la maternidad, ¿vale? No se exige a la trabajadora periodo previo de cotización, no necesita carencia y puede ser solicitado por las trabajadoras del régimen general, del RETA y de empleados de hogar, ¿vale? Todos los regímenes. Se inicia la prestación de riesgo durante el embarazo en función, lo que os he dicho, de la semana de gestación y de los riesgos existentes en el puesto de trabajo, según el protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y la prestación nace desde el día de la suspensión del contrato. En cuanto a la lactancia natural, también se puede aprobar ese subsidio una vez nacido el hijo, siempre y cuando se acredite que el hecho de dar lactancia natural en función del puesto de trabajo también puede conllevar unos riesgos para el hijo, ¿vale? Por ejemplo, una química que trabaje con productos químicos, si está dando lactancia natural, no es aconsejable que esté inhalando ningún tipo de sustancia por ese hecho. Por tanto, también si se cumplen los requisitos y los informes técnicos dan el ok, se le podrá suspender el contrato de trabajo para que esté en su casa dando la lactancia y no tenga que acudir a trabajar, ¿vale? ¿Cuándo se acaba la prestación? Como he dicho, con el nacimiento del bebé, si hay una interrupción del embarazo, evidentemente. Cuando hay un fin de llamamiento en contratos fijos discontinuos, es decir, si es una trabajadora que estaba fija discontinua y durante el subsidio se le extingue el contrato, se extingue la prestación, porque ya no debería estar trabajando, ¿vale? Por tanto, también se extingue. O cuando pasa situación de desempleo durante el embarazo, también se extingue el subsidio y pasará a cobrar la prestación de desempleo. Vale. En el caso de la lactancia es hasta que el hijo tenga 9 meses de edad, ¿eh? La verdad es que es bastante amplio el periodo. O bien cuando se reincorpore antes de los 9 meses, también evidentemente, o cuando haya una extinción del contrato en virtud de las causas legalmente establecidas, o cuando hay una interrupción voluntaria de la lactancia natural. Son causas de extinción. Los requisitos, pues estar de alta en la empresa, no estar de baja por IT, lo que os decía, y empieza a cobrar desde el primer día y el 100% de la base reguladora del accidente, ¿vale? En los 3 regímenes. Y el pago es directo, aquí no hay pago delegado de la empresa, aquí paga directamente la mutua. Vale. Prestación para el cuidado de hijos menores afectados con enfermedades graves. Vale. Es una prestación que, como os he dicho al inicio, se reconoce a los progenitores, adoptantes o acogedores. En aquellos casos en que ambos padres trabajen, si uno de los dos padres no trabaja, esta prestación no se tiene derecho, ¿vale? Porque se supone que el padre que no trabaja puede estar pendiente del hijo enfermo. Y las enfermedades, bueno, las enfermedades inicialmente se describieron como graves, pues tumores malignos, carcinomas
pero luego posteriormente se dictó una nota aclaratoria por parte del Ministerio en la que se acogían otro tipo de enfermedades, ¿vale?, para las que el menor requiriera pues hospitalización o un tratamiento continuado de la enfermedad, es decir, una atención por parte de los padres, ¿vale? Evidentemente esta enfermedad debe estar acreditada por informes del Servicio Público de Salud, no valen los informes privados en este caso, y se puede tener esta prestación por parte de uno de los dos progenitores. También la podrían compartir los dos padres al 50%, ¿vale? Hasta que el menor tenga 18 años. ¿Qué será necesario? Bueno, pues será necesario que los padres se pidan la reducción de jornada, porque si no, no tiene sentido que se esté cobrando este subsidio si no hay una reducción de la jornada laboral, ¿vale? Está desarrollado en la Ley 39/2010, se reguló de Presupuestos Generales del Estado para el 2011, fue cuando se aprobó esta prestación, ¿vale? Y se responsabiliza a las mutuas del reconocimiento, gestión y pago. Esto es lo que os decía, que el Estado ha ido concediéndoles más competencias en el tema de la gestación de prestaciones. Y el Real Decreto 1148 de 2011 es el que desarrolla la norma para su aplicación, ¿vale? Los requisitos, bueno, alta en el régimen de los padres, evidentemente. Si son los padres menores de 21 años no les hace falta carencia. Entre los 21 y los 26 años tienen que tener al menos 90 días cotizados dentro de los 7 años anteriores o 180 días a lo largo de toda su vida laboral, ¿vale? Y en los mayores de 26 años la carencia es de 180 días en los últimos 7 años o 360 días a lo largo de toda su vida laboral. Lo que os decía, la reducción de la jornada es necesaria, sí que puede ser entre un 50 o el 99,99, es decir, o el 100%. Puede que se pida como una especie de excedencia, pero que tiene esta especie de subsidio, y puede que ya no vaya a trabajar, pero claro, cobraría el 100%. Si la reducción es entre el 50 y el 99,99, se reducirá en función del tanto por cien de jornada laboral la prestación, el subsidio. En función de las horas que deje de trabajar, se pagará el subsidio, ¿vale? Y en cuanto a empleadas del hogar, la carencia se aplica igual que la del régimen general, y también la reducción de jornada es la misma. Y también se cobra desde el primer día el 100% y reducido en función del porcentaje de la jornada laboral, en ambos casos pago directo por parte de la mutua. Vale, y acabamos con la prestación por cese de actividad, el paro de autónomos. Es un sistema de protección que, como os decía al principio, protege a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad de forma total, temporal o definitiva, siempre y cuando cumplan unos requisitos que vamos a ver ahora. Incluye evidentemente el pago de una prestación económica, ¿vale? Y previamente deben haber cotizado, hay una carencia por contingencias comunes y también por cese de actividad. Y tendrán también derecho a formación y orientación laboral, que ya os digo que eso no se está aplicando por parte del INEM, pero que la ley lo recoge, que el autónomo tendrá el mismo derecho que los trabajadores de régimen general a cursos, etcétera, etcétera, pero que no. También es verdad que hay muy pocos autónomos que solicitan esta prestación. Vale. Los requisitos en esas incompatibilidades, bueno, pues que en el momento de pedir el paro de autónomos no puede estar trabajando ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, y no puede estar percibiendo ningún tipo de prestación pública. Vale. Por tanto, requisitos: estar dado de alta como autónomo, haber cotizado un mínimo de 12 meses por cese de actividad y no tener edad legal para la jubilación. Debe estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Sabéis que los autónomos, para acceder a cualquier tipo de prestación, deben estar al corriente, y si no, la Seguridad Social les concede un plazo de 30 días para que se pongan al corriente y puedan acceder a la prestación, pero si no se ponen al corriente, pues no van a poder cobrar. Por mucho que tengan cotizado, si deben alguna cuota a la Seguridad Social, no van a poder cobrar nada. Y además deben estar en situación legal de cese. La situación legal de cese es decir, no porque el autónomo quiera cerrar el negocio ya va a tener derecho al paro de autónomo si ha cotizado, sino que además el negocio debe ser cerrado por causas económicas, técnicas, productivas o organizativas, por fuerza mayor, pues un incendio, etcétera, etcétera, inundación. Por eso decía por
cierre temporal también, pues ese mes, si se incendia el establecimiento, ese mes que deja de estar abierto al público, pues podría pedir el subsidio por ese mes. Por pérdida de la licencia administrativa, siempre cuando sea por temas burocráticos, pero no por temas de sanciones. Por violencia de género, solo las mujeres autónomas que estén en esa condición podrán pedirlo, dejar de ejercer la actividad y estén declaradas como víctimas de violencia de género podrán pedir el cese también. Por divorcio o separación matrimonial, siempre y cuando los dos cónyuges ejerzan la misma actividad en el mismo establecimiento, uno de los dos, si se separan o se divorcian, pues puede pedir el cese, la prestación. Y además, para acceder a todo esto, los autónomos con trabajadores a su cargo deben tener a todos los trabajadores cumpliendo las obligaciones legales de seguridad social, ¿vale? ¿Y a qué da derecho? Bueno, pues da derecho en función de los meses cotizados. Si se ha cotizado entre un año y entre 12 y 17 meses, tendrá derecho a 2 meses de paro, ¿vale? Evidentemente, la duración del paro de autónomos no está asimilada todavía al régimen general, que como sabéis se puede cobrar hasta 2 años, 24 meses. Aquí, como mucho, se puede cobrar un año, ¿no? Es decir, después de estar 43 meses cotizando, únicamente se podrá tener acceso a 12 meses. De ahí que esta prestación no resulte atractiva para el colectivo de autónomos, porque al final, si se cierra el negocio, pues como mucho, después de estar cotizando 43 meses, pues se va a poder cobrar un año, ¿vale? En función de si los autónomos son menores de 60 o más de 60, son unos meses. En el caso de que sean mayores de 60 y no hayan cumplido la edad de jubilación, se suman 2 meses más, ¿vale? A ver. Los requisitos. Y ya acabamos. La cotización previa y consecutiva, como os decía, de los 12 meses, estar de alta en el sistema, estar al corriente de pago. Y el cálculo de prestaciones, la base reguladora es el promedio de los últimos 12 meses de cotización y a este promedio se le aplica el 70%, ¿vale? Nada, se aplican los topes del IPREM y el pago es directo, siempre paga la mutua y es la que reconoce el derecho. Y hasta aquí he puesto el turbo al final, pero es que veía que me estaba comiendo el tiempo. Nada, os agradezco vuestra atención y si tenéis alguna duda, pues que no os haya quedado clara por la velocidad.